¿Qué tal, compañeros cristobalinos? Mi nombre es Alex Villamil y los invito a que disfruten de la gran entrevista a nuestro finalista en el Concurso Nacional de Oratoria 2023, Daniel Domínguez. Únete y forma parte de esta gran experiencia. Bienvenido, Daniel. Felicidades por ese gran logro. Muchas gracias, Alex. Con el que has puesto el nombre de la escuela en alto en el Concurso Nacional de Oratoria. Gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar contigo y poder conocerte. Ahora, todos aquí en la escuela queremos conocer más a quien nos va a representar en la oratoria del 2023. Claro. Así que háblanos un poco más de ti. ¿Quién es Daniel? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Alex, por tenerme aquí en la entrevista. Y bueno, básicamente, Daniel en realidad es una persona que busca, sobre todo, mantener su autenticidad. Una de las cosas que más me caracteriza como persona que está dentro del concurso y como orador, persona que da discursos, es que yo trato de mantener esa autenticidad que me hace ser lo que soy. Porque si yo pierdo esa autenticidad en algún momento de mi carrera, en este caso de oratoria, siento que ya no sería lo mismo para mí. Porque estaría adoptando la personalidad de otra persona o inclusive haciendo cosas que no me gustan. Y cuando no me siento cómodo con las cosas, generalmente no me salen bien. Pero como he mantenido esa autenticidad y he tratado de decir, ¿sabes qué? Solamente voy a ser yo en ese escenario, eso es lo que más me caracteriza. Cuando ustedes me conozcan o las personas que más me conocen cercanas, saben que soy una persona muy auténtica, muy alegre, muy relajosa y sobre todo que siempre trato de mantener una sonrisa consigo, porque para mí la alegría es como medicina gratis para todos y creo que eso es lo que más te hace auténtico. Quizás hay personas que no les gusta ser tan alegres, pero siempre buscar mantener esa autenticidad. Eso es lo que me caracteriza a mí como persona. Quieres mantenerte auténtico en el escenario, pero ¿cómo llegaste a este punto? ¿Qué fue lo que te inspiró a inmiscuirte en este nuevo mundo de la oratoria, del habla, de la persuasión? Bueno, los relatos comunes es que quizás hayan visto el concurso de pequeños o que chiquitos le dijeron que hablara o ese tipo de cosas y en realidad no tengo una razón por la que haya entrado al concurso precisa. Porque simplemente lo hice porque me llamó la atención qué tan lejos puedes llegar. Creo que una de las cosas que más te forja en la vida es hacer cosas con las cuales no estás cómodo. Salir de tu zona de confort siempre te enseña cosas nuevas y eso fue lo que yo aprendí estando dentro del concurso. Claro que para mí hablar en público no era tanto un problema porque a mí me gusta hacerlo. Creo que es donde más me siento cómodo. Pero hacerlo frente a tanta gente, frente a tantas personas, sin duda alguna me llamó la atención decir, vamos a ver qué tan lejos llego. Porque muchas veces las personas dicen, ¿y qué pasa si sale mal? Pero en mi caso, yo digo, ¿y qué pasa si sale bien? ¿Qué tan lejos podemos llegar? Esa fue la razón por la que entré al concurso. Daniel, ahora profundicemos en lo que es el tema de este año, el reto más importante del siglo, como muchos llaman, la transición energética. ¿Podrías definirnos qué es la transición energética? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve en nuestra sociedad? Bueno, en palabras simples, es pasar de energías contaminantes a energías limpias, pero a su vez incluyendo a toda la población en ese proceso. ¿Qué ocurre dentro de la transición energética? La transición energética tiene 4 puntos fundamentales, que son la digitalización, la descarbonización, descentralización y democratización. Para algunos son 3, para algunos son 4, porque descentralización y democratización son cosas prácticamente iguales. Pero lo que busca es tener energía descarbonizada, es reducir la huella de dióxido de carbono, digitalizada para que sea acceso para todos, es decir, que todos tengan el mismo acceso a la misma información, y por último, descentralizada, porque la energía no solamente es en la ciudad de Panamá, porque Panamá es para todos los panameños, no solamente en la metrópolis. Y esto es lo que busca hacer la transición energética. Como tú sabes, o muchas personas saben, que se utilizan combustibles que son generalmente contaminantes, hidrocarburos, la leña, el querosín, entre otras, que son combustibles de uso común. Al final lo que se busca con la transición energética es pasar a energía solar, energía hidroeléctrica, la energía eólica, biomasa, etc. Son un montón de energías que todavía están en procesos experimentales, pero que a la larga garantizan la sostenibilidad del país. Y déjame decirte, Panamá es un país muy limpio. Para tener 4 millones de habitantes y prácticamente 5 dentro de pocos años, en realidad somos un país que ha logrado en muy poco tiempo cumplir con los acuerdos del Tratado de París, que en este caso es mantener el medio ambiente limpio, cumpliendo los objetivos del ODS 7, que dice que básicamente tenemos que pasar a una energía limpia. En este caso Panamá lo está haciendo muy bien,
pero todavía nos falta ese tema de la desigualdad, tratarlo un poquito más. Hablando del tema de la desigualdad, ¿cómo crees que la desigualdad afecta la contribución o el proceso de la transición energética? Hay una frase que a mí me gusta de Panamá bastante que dice que Panamá es el Dubái de Latinoamérica, pero dentro de poco dejaremos de serlo, no porque nos falte riqueza, sino porque la riqueza que hay en el país está muy mal distribuida. En este caso, lo que pasa es que siempre nos enfocamos en la ciudad de Panamá. Todos los cambios o los mayores cambios ocurren en la ciudad, pero nos olvidamos de las provincias y comarcas que siguen siendo personas panameñas. En este caso es cierto que bastante la transición energética se da en las afueras, sin embargo, hay más o menos un porcentaje del 10% y en reducción, que me alegro que esté reduciéndose, pero son más o menos 400.000 personas que siguen siendo gran parte de la población. Y en este caso, asimismo como no se distribuyen sus riquezas equitativamente, así es lo mismo no estar incluidas dentro en este caso de la transición energética. Y eso es un proceso que poco a poco se va tratando dentro de la agenda de transición energética. Es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, lastimosamente, pero el punto es que tenemos que garantizar que la energía limpia que tenemos no sea solamente para el centro de la ciudad, sino para cada panameño que conforme el país. Y hablando en sí de Panamá, ¿cómo ves el panorama de tu país? ¿Es suficiente lo que se hace? ¿Se necesita acelerar este proceso? Con respecto a términos geopolíticos, económicos, siempre se necesita hacer más. Lo que pasa es que un país a medida que crece, cada vez se vuelven más grandes sus necesidades. La población aumenta, por lo tanto aumenta el gasto de recursos, por lo tanto aumenta la necesidad de recursos. Y en este caso es lo que ocurre por el país. Panamá va por un buen camino. Sin embargo, se necesita de líderes que sean contundentes para poder así mantener las riquezas y aprovechar esa posición geopolítica que tiene el país. Porque es cierto que por lo menos tenemos el canal y estamos logrando un 96% de transición energética. Pero ¿qué pasa que el día donde no seamos el único canal en Latinoamérica y sean otros países que aprovechen sus ideas de canales terrestres para hacerle competencia a Panamá? Es en ese caso que tenemos que, por decirlo así, apretar las innovaciones económicas o geopolíticas que tengamos dentro del país. En este caso, si lo hablamos de transición energética, que tenemos que terminar de cumplir con esa agenda porque es un objetivo que se tiene para el 2030. Es decir, que tenemos que ser rigurosos con las decisiones que vamos a tomar en nuestro futuro, porque así mismo como nos puede ir muy bien, sin duda alguna, por la toma de malas decisiones nos puede ir bastante mal. Y es entonces que tenemos que tener cuidado con lo que vamos a hacer en nuestro futuro y garantizar que las personas que nos lideran sean personas capaces de tomar las buenas decisiones. Si vas a un salón de clases y le preguntas a alguien sobre qué es la transición energética, cómo afecta a nuestro país, no te va a contestar nada, o en el mejor de los casos, solo te va a dar una definición seca y concreta. Ahora cuéntame, ¿cómo tú crees que nosotros, como jóvenes, podemos involucrarnos más a la contribución de la transición energética? Esa es una respuesta que me gustaría bastante dar por el simple hecho de que la razón más sencilla que tenemos para mejorar nuestro conocimiento acerca de la transición energética, porque es cierto lo que dices. Yo no sabía el tema de transición energética hasta que lo escuché dentro del mundo de la oratoria, en este caso porque es el tema principal, y tuve que ponerme al día con los temas. Y es exactamente eso lo que necesitan los jóvenes. Los jóvenes necesitan estar informados, porque jóvenes ignorantes son a su vez jóvenes fácilmente controlables. Y esto es lo que ocurre porque entre menos cosas sabemos, más fácil es que otras personas tomen esas decisiones por nosotros. Y es lo que ocurre con la transición. Muchos jóvenes no saben qué está sucediendo con el país, con el ámbito del calentamiento global, o qué tan bien están las energías limpias que tenemos, o qué tanto estamos contaminando al país. Y es esta ignorancia la que a su vez hace que no sepamos del tema y que a su vez no podamos ayudar de ninguna manera. La forma más fácil de contribuir a la agenda de transición energética es informarse, que es uno de los puntos principales de la transición, la digitalización, el acceso fácil de la información para cada panameño, incluyendo a los jóvenes, que no solo somos el futuro, somos el presente del país, y muchas de las decisiones importantes a lo largo de los años que vamos a tomar son con esta generación de jóvenes. Y es entonces que necesitamos informarnos. Jóvenes informados son personas que pueden tomar esas decisiones capaces, decisiones que garantizarán que esa transición energética se cumpla.
Nosotros como jóvenes somos el presente y también somos el futuro. Y es interesante cómo los jóvenes no están informados acerca de este tema que es urgente, porque representa una problemática urgente en nuestra sociedad. Ahora, ¿recomiendas la concientización a través de las aulas de clases? ¿Sería un medio eficaz? Por supuesto, es que una de las cosas que nos falta en nuestros planteles educativos es educación ambiental. Que es cierto que se da la educación ambiental, pero se da muy por encima o solamente como una materia para pasar, cuando en realidad se necesita hacer concientización, hacer que los estudiantes por lo menos formen parte de actividades que tengan que ver, puede ser inclusive servicio comunitario, en este caso servicio social, donde tenemos que limpiar áreas, limpiar playas o inclusive ayudar en campos laborales donde se necesite de limpieza que ayuda al medio ambiente de una manera u otra. Porque no es solamente a veces informarnos, sino formar parte del proceso. En este caso puede ser la ayuda ambiental, por lo menos creando un proyecto que pueda ser a su vez licitado e inclusive pueda ser parte de la agenda de transición energética. Porque una de las partes de la agenda es que promueve que los jóvenes ayuden con sus ideas, que propongan ideas que al final pueden lograr un cambio. Inclusive las ideas pueden ser fundadas y muchos de esos jóvenes que al final se convierten en ingenieros ambientales o personas que tengan que ver con el medio ambiente, ayudan de una manera u otra al país. Y es que no solamente informarse, pero involucrarse dentro de la transición es lo que ayuda. Y involucrarse es educar en las aulas de clase, porque es en el momento donde tenemos que captar más la atención de los jóvenes. Sabemos que vivimos en una generación donde la atención se pierde muy rápido, y es entonces donde tenemos que captar esa atención rápidamente y utilizarla para un buen propósito, en este caso la transición energética. Claro, tenemos que preocuparnos por el despertar a esta juventud que se encuentra en un letargo o un limbo de lo que está pasando Exacto. alrededor del mundo. Y esto es lo que hace el concurso oratoria. Utiliza ideas de jóvenes invitándolos a poder solucionar problemas. Pero ahora, al punto, ¿cuál tú crees que es la principal causa por la cual surge la transición energética actual? Sabemos que anteriormente hubieron otras con diferentes condiciones, diferentes políticas, pero ¿cuál fue la razón del nacimiento de esta transición energética? Sin duda alguna no fue el hecho de que Panamá sea un país contaminante. Somos un país pequeño, con una pequeña población, que no hace ni el 1% de la contaminación a nivel mundial. Y en realidad, ya para el tiempo que empezaron estos tipos de transición energética, ya Panamá de por sí tiene una energía bastante limpia y siempre ha habido ideas de concientización ecológica. Sin embargo, lo que más busca esta transición energética es el acceso de energía para cada panameño, es decir, la descentralización de la energía. Porque nosotros sabemos que son 4 empresas las que distribuyen energía a nivel nacional. Sin embargo, esa energía también puede ser producida por los propios panameños, por medio quizás de un panel solar o inclusive un pequeño molino eólico. Se ha creado el nuevo término de prosumidor, que lo que busca es hacer a los panameños, tanto consumidores de la energía y productores de la misma. Es decir, que puedan producir y gestionar su propia energía, que es uno de los puntos que busca la transición. No es necesariamente porque nuestro país sea altamente contaminado, que si no nos cuidamos, esa es la realidad que vamos a tener, sino porque cada panameño necesita energía, sobre todo energía eléctrica, que hay varias zonas a lo largo de la República que no tienen ese acceso. Y lo que busca la transición energética es que cada panameño pueda decir, ok, yo tengo acceso a la energía. Si yo no tomo ese acceso es por voluntad propia y no porque el gobierno así no me lo permita. Es decir, que lo que busca es que cada panameño tenga su acceso y a su vez que exista una igualdad en la distribución energética. Excelente, Daniel. Me he dado cuenta que tú muy bien puedes ser promotor de esta gran causa para convertir a más jóvenes en agentes de cambio. Ahora, hablando de tu proceso al entrar en este mundo del concurso oratoria, dinos cómo iniciaste. Haz esta comparación de cómo iniciaste y cómo te ves ahora. Si puedes contarnos un relato, cuál ha sido tu experiencia, qué te has podido llevar de esta gran oportunidad. Bueno, en realidad ese relato empieza como en 6º grado, en primaria, porque bastantes personas que he conocido a lo largo del tiempo, porque siempre he tratado de mantenerme en actividades extracurriculares, porque siento que son las
actividades extracurriculares las que te forman como persona realmente. La formación académica para mí es más que todo disciplina y tener responsabilidad acerca de esas cosas que necesitas hacer. Sin embargo, las actividades extracurriculares te hacen desarrollar tus habilidades blandas, que es un término muy utilizado en nuestra actualidad, y sobre todo que te forjan como persona en diferentes hábitos. Y siempre solía tener esas miradas y esas frases que decían: ¿alguna vez tú has participado en oratoria? ¿O te gustaría participar de oratoria? ¿O hablas muy bien, me gusta cómo hablas? Deberías participar de algo que tenga que ver con hacer discursos. Y yo no sabía que era oratoria, no sabía el alcance que tenía el concurso, y así me mantuve ignorante por bastante tiempo. Hasta que por lo menos vi a mi compañero Juan David el año pasado ver todo su proceso acerca de pues, lo que fue el mundo de oratoria, y decidí, ¿sabes qué? Voy a intentarlo a ver cómo me va. Y en este caso, pues, ese proceso ha sido bastante curioso porque me ha gustado compararme cómo con cada ronda, con cada fase, con cada práctica, noto una pequeña mejora. Porque muchas veces pensamos que los cambios son abruptos, es decir, que de acá voy a saltarme acá en nada. Pero no nos detenemos a ver que nosotros avanzamos milimétricamente en las cosas. En este caso, quizás en mis primeras preparaciones en las internas del colegio, notaba que lo hacía bien, pero que me faltaban ciertas cosas. Yo decía, pero ¿cómo voy a mejorar eso? Y a lo largo de la práctica me he dado cuenta que esos errores o esas debilidades que al principio veía, poco a poco se fueron como enderezando. Mi camino era como ondulado y poco a poco va tomando un trayecto recto. Y es que tenemos que entender que nuestro crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Al principio vamos a avanzar de muy poco, pero conforme que vamos creciendo, avanzamos a pasos agigantados. Y es decir, que una vez alcanzamos esa gloria, ese éxito, es que empezamos realmente a avanzar. Porque llegar arriba toma bastante tiempo y bastante dedicación. Toma muchas prácticas, por lo menos yo en muchas prácticas me quebré, muchas prácticas lloré, muchas prácticas quise dejarlo atrás, quise decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí. Pero al grabarme, al verme y ver que poco a poco voy avanzando, realmente eso es lo que a mí me da esa seguridad o lo que a mí me motiva a seguir adelante. Daniel, tomando en cuenta lo que has vivido, lo que has experimentado en este colegio, en tu vida escolar, ¿cómo crees que lo que aprendiste aquí, cómo crees que la manera en la que te formó tu escuela te ha ayudado a llegar donde estás? Bueno, en realidad creo que una de las cosas más importantes de lo que me ha formado en la escuela es cometer errores. Y lo digo porque muchas veces yo me paré en la curul del gimnasio del colegio o me paré enfrente de mis compañeros a decir una charla, una dramatización, y muchas veces me equivoqué. Y muchas veces pasé pena enfrente de mis compañeros. Pero para mí, la primera parte para volverse exitoso es fracasar. Tú tienes que fracasar un montón de veces para llegar a aquello que tú deseas. Y en este caso, una de las cosas que más me gusta del colegio es que siempre te dan la oportunidad de hablar o de por lo menos presentarte. Porque desde el momento que tú te paras a dar una charla frente al público, frente a tus compañeros, eso es oratoria. Todo eso forma parte del proceso oratorio. Equivocarte, trabarte, usar muletillas, decir algo que no tenías que decir, o simplemente no tener preparación, o vamos a decir que me tocó una charla y tuve que prepararla el día antes, o simplemente no la preparé y me tocó decir o hablo o me gano una mala nota. Todo forma parte de ese proceso y es algo que la escuela me ha enseñado muy bien, que es hablar frente a las personas, frente a una masa grande de personas, así mismo con mis compañeros o profesores. Siempre he tenido la oportunidad de hablar, y esos errores que he cometido o las cosas buenas que he hecho, todo eso yo les tomo apuntes y las tomo como formación, porque muchas veces tenemos que hacer las cosas mal, aprender a hacerlas bien y después hacerlas bien, y eso es lo que me ha enseñado o lo que he aprendido dentro de la escuela. Daniel, en este gran proceso está la etapa de la preselección nacional. En esta etapa tú dijiste una frase que me llamó mucho la atención. Mi cerebro ahorita mismo no existe y está apagado. ¿Me pudieras, por favor, contextualizar esta frase y explicarme qué quisiste decir? Es un relato bastante interesante porque lo que ocurre es que al momento de que a mí me hicieron la pregunta, yo te lo juro, Alex, que era un párrafo como de este tamaño.
Y yo leía la información, lo que estaba tratando de explicar esa pregunta en ese papelito con mi profesora. Y a mí se me ocurrieron bastantes ideas, porque lo que yo hago con mi profesora es hablar las ideas. Eso es lo que uno necesita, soltar. Es como un deportista que calienta antes de entrar a su competición. Y en este caso, yo no sabía qué decir. Yo no sabía cómo responder a esa pregunta. Todas las ideas que me venían a la cabeza simplemente como que no conectaban conmigo. O sea, que cuando yo no conecto conmigo mismo, no puedo destacar en el escenario. Y entonces yo decidí dejar mi cerebro en blanco. Yo le dije, profesora, no se preocupe, yo voy a entrar a ese escenario y voy a hacer mi trabajo. Y yo entré al escenario con el cerebro en blanco. O sea, yo no sabía qué iba a decir hasta que me paré y dije, o hablas o pierdes. Y entonces me paré, vi al público, y algo de lo que a mí me gusta visualizar mucho es sobre todo a mi mamá que estaba al escenario porque me trae mucha calma. Y en ese momento pues empecé a hablar. Pero empecé a hablar sin nada en la cabeza. O sea, simplemente dejé a mi cuerpo fluir, o por decirlo así, a mi alma fluir y decir aquello que yo quería decir. Y fue esa la razón por la que me sentía tan cómodo que simplemente mi presentación, que para mí fue mi mejor pregunta de improvisación a lo largo que llevo desarrollándome en el concurso. Es la pregunta donde más me he sentido cómodo, donde más he disfrutado lo que estoy diciendo y donde más he gozado de la atención del público y por lo menos eso que yo estoy logrando dentro del escenario. Digo la frase de que mi cerebro está apagado porque es lo cierto. En ese momento mi cerebro no estaba pensando en absolutamente nada. En realidad solamente estaba funcionando mi boca, mi cuerpo y mis manos. Eso era todo lo que funcionaba en ese momento. Porque si yo me ponía a criticar las cosas que estaba diciendo, era seguro de que en un momento me iba a quedar como que, ¿y ahora qué digo? Pero fue esa la razón que no me critiqué a mí mismo, sino que traté de ganar seguridad y sentirme cómodo que estaba diciendo, porque lo único que llegué a pensar era, wow, realmente lo estás haciendo. Realmente cumpliste ese cometido de pararte en ese escenario que muchas veces dijiste que no lo ibas a hacer, lo estás haciendo. Y eso es lo importante. Mi cerebro estaba apagado porque yo estaba dejando a mi alma hablar, estaba dejando a mi alma conversar con el público. Y eso fue para mí lo que me hizo sentirme a gusto con lo que estaba diciendo y disfrutarlo. Si tienen la oportunidad de ver mi presentación, ustedes van a ver que yo estoy todo el tiempo sonreído. Y yo sonrío cuando realmente disfruto lo que hago. Y en ese momento en realidad que me sentía muy bien con lo que estaba haciendo. Entonces, Daniel, ¿quieres decir que el punto que puede quebrar a un orador muchas veces puede ser la autocrítica, la inseguridad? Pero, ¿de qué punto tú te puedes anclar como orador para poder superar ese, ese obstáculo que no te permite ser espontáneo muchas veces? El único punto que a mí me ayuda a anclarme a lo que soy es decir, solo párate y sé Daniel. Porque cuando yo trato de imitar, trato de hacer lo que hacen otros compañeros, o trato de utilizar frases de cajón, o cosas que simplemente yo sé que no voy a decir en una regularidad, a mí se me olvida quién soy y no puedo fluir. En este caso, por lo menos en la entrevista, yo solamente estoy hablando lo que yo pienso y lo que yo siento. Porque si yo vengo con un guión preparado, vengo con ya preguntas que tengo que saber, que tengo que responder, no voy a poder fluir. Y una de las cosas que yo más necesito a la hora de pararme en ese escenario es fluir. Yo solamente me anclo a mí y decirme, oye, has llegado lejos. Y yo sé que tú puedes llegar más lejos. Simplemente hazlo y está como que ganes o pierdas, quédate satisfecho con tu trabajo. Porque en ese momento yo te soy sincero, si yo no era llamado en esa preselección nacional, no me iba a poner tan triste sabiendo el trabajo que yo hice. Porque por lo menos estaba satisfecho con las preguntas que respondí y cómo me sentía ahí arriba. Y por lo menos me iba a dejar un gran aprendizaje. Que claro, estoy aprendiendo ahorita mismo, pero hay veces que las derrotas son las que más nos enseñan y las victorias son las que menos nos enseñan, sino que nos hacen sentir más gloria. Sin embargo, yo siento que esa autenticidad a la que yo me anclo y decir, oye, simplemente párate ahí arriba y sé tú, porque así como lo haces, lo estás haciendo bien. No necesitas criticarte tanto, presionarte tanto, porque tú lo haces bien. Simplemente confía en lo que ya tú tienes, que ya el trabajo está hecho. Tú solamente tienes que pararte ahí arriba y hacer lo tuyo. Eso es lo que yo me anclo principalmente para poder fluir dentro del escenario.
Daniel, con esa satisfacción y autenticidad, ahora te voy a pedir que envíes un mensaje a toda tu escuela que te apoya y te va a seguir hasta el final y te desea lo mejor del mundo. Bueno, yo primero que todo quiero agradecer a mi salón, a mi generación y sobre todo a mi salón, el 12A, que le mando un saludo, porque cuando tú sientes que un salón se vuelve tu familia y que cada persona que está ahí adentro te respalda, sin duda alguna te sientes increíble, te sientes muy bien, con decirte como que, wow, o sea, por lo menos le agrado a mi salón, me siento como dentro de una familia, siento esa calidez de cada uno de mis compañeros. Por lo menos en el momento que iba en la preselección nacional, yo recibí un video de acá de mis compañeros que están en el laboratorio, gritando, celebrando por todo el salón, y eso a mí me conmovió, inclusive me sacó un par de lágrimas porque sentí ese calor familiar. También le quiero agradecer a mi profesora Felicidad, porque ella ha estado a lo largo de todo el proceso, y más que un profesor asesor, tiene la facultad de asesorarte como orador. En realidad es un psicólogo, es la persona a la que tú le tienes que contar todo y que te apoya psicológicamente. Ese es el trabajo más valioso o las enseñanzas más valiosas que te puede dar un profesor asesor. También a los administrativos y a los profesores, a la subdirectora y directora, porque me han apoyado y me han permitido destacar en este mundo de oratorio. Porque si yo tuviera un montón de cosas en las que pensar aparte de ser orador o de cumplir con el concurso, quizás no pueda dar el resultado que estoy dando ahora. Y todo esto se ha dado por la facilidad que me han brindado de brillar, que me han brindado de destacar dentro de ese escenario. Y bueno, también a todas esas personas que me apoyan desde sus casas, que me mandan sus felicitaciones, en realidad les agradezco mucho, porque siempre es valioso tener a personas que te respalden, a personas que no importa el resultado, ya creen en ti. Y esa creencia en mí no me hace sentir presionado, sino me hace sentir cómodo, me hace sentir que tengo personas que están detrás mío, tengo personas que están felices con lo que estoy haciendo, y eso se siente muy bien. De verdad que sí, Alex, se siente muy bien. Bueno, Daniel, muchas gracias por poder acompañarnos, por desconectar tu cerebro para poder hablar conmigo y poder conocer más así a nuestro finalista en el Concurso Nacional de Oratoria 2023. Muchas gracias a ti, Alex. Fue un placer estar aquí y bueno, les agradezco a todos por haberme escuchado.